El presidente Juan Manuel Santos entrega el cargo este 7 de agosto a Iván Duque. Después de 8 años al frente de los destinos del país, el saliente mandatario hace su corte de cuentas. Habla sin tapujos de los temas que más controversia generaron en su gobierno, de las frustraciones que le quedan, de las satisfacciones y del país que entrega. Confiesa que le advirtieron que si hacía la paz con las FARC, su popularidad se desplomaría. Precisamente el saliente mandatario dice que a pesar de los anuncios de cambio que ha hecho el nuevo gobierno al acuerdo, los colombianos no se deben dejar arrebatar lo logrado en esa materia. ¿Dónde estamos? Estamos en un hospital que acabamos de inaugurar en Aguachica, Cesar. Uno de los mejores hospitales que hemos construido, una inversión cercana a los 80.000 millones de pesos entre infraestructura y dotación, dotado con los mejores equipos, y se van a beneficiar cerca de 220.000 personas. ¿Qué le queda hoy de estos viajes, de este tipo de actos como el que estuvo esta mañana en Santa Rosa, con víctimas del conflicto, aquí entregando ese hospital, también una zona golpeada muchos años por la guerra? ¿Qué piensa hoy, cuando ya está a pocas horas de entregar el cargo como presidente? Un sentimiento encontrado, una enorme satisfacción, ahí sí por el deber cumplido, viendo los resultados de todos los esfuerzos, de todas las inversiones, pero al mismo tiempo una enorme frustración de no haber podido hacer más. Esa es la maldición de todo gobernante, y es que siempre quedan cosas por hacer. Nunca las capacidades de los gobiernos son suficientes para satisfacer las expectativas y las necesidades de la gente. Entonces queda uno satisfecho por lo que hizo, pero frustrado por lo que dejó de hacer. Esa parece ser la frase que hoy más retumba en la mente de Juan Manuel Santos, la de los sentimientos encontrados, porque como lo asegura en este diálogo, saca pecho por muchas cosas buenas que para él dejan sus 8 años de gobierno. Las satisfacciones de haberle podido entregar a 275.000 familias casas absolutamente gratis, familias que nunca se habían imaginado que iban a poder tener una casa propia. 6.800.000 personas que no tenían acceso a agua potable que hoy la tienen, o más de 7 millones que no tenían acceso al alcantarillado que hoy lo tienen. En materia de educación, la gratuidad de la educación para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11. Les regalamos 51 millones de textos escolares a las familias más pobres. Me produce una gran satisfacción haber sido el país en estos últimos 7 años que más redujo las desigualdades. Nosotros comenzamos con un país parecido a Haití o a Mozambique, lo estamos entregando más o menos parecido a Panamá, en promedio en materia de desigualdad. Bajamos la pobreza más que cualquier otro país de América Latina, 5,5 millones de colombianos salieron de la pobreza, una economía más fuerte de la que recibimos, una representación internacional. Acuérdense lo que era el país hace 8 años, nos ponían visas hasta en las islas más pequeñas del Caribe. Hoy 91 países nos dejan entrar sin ese requisito antipático y humillante de la visa. En materia de salud, hay hoy cobertura universal. Todos los colombianos tienen acceso al sistema de salud. Pero también tiene claro que hubo desaciertos y muchos asuntos que quedan en el cuaderno de pendientes. Bajamos la pobreza extrema a la mitad, pero todavía cerca del 7% de los colombianos viven en la pobreza extrema. Sí. Un país como Colombia no debería tener pobreza extrema, somos un país muy rico. Hemos hecho muchísimo en materia de protección de nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente, pero por ejemplo el año pasado se aumentó la deforestación. Esa es una espinita concreta que tenemos que afrontar. El aumento de los cultivos ilícitos, esa es otra espinita que tenemos que corregir. ¿Y políticas? A mí me hubiera gustado dejar este país mucho más unido. Está demasiado polarizado. En medio del agite final de su gobierno, entregando obras de último minuto, visitando regiones, hablando con la gente, el saliente mandatario reflexiona tal vez sobre el tema que marcó su presidencia, los diálogos con las FARC y el acuerdo final que firmó con esa guerrilla, en medio de la feroz controversia que desató en el país ese proceso. Hoy Santos mira hacia atrás y saca sus conclusiones. Hacer la guerra es muy popular y eso genera aplausos. Hacer la paz es mucho más difícil
y generalmente genera rechazo o divisiones. Eso ha sucedido en casi todo proceso de paz. Sucedió, por ejemplo, en Irlanda del Norte. Hay una película famosa sobre ese proceso donde los dos jefes de los dos bandos, al final, antes de darse la mano para hacer la paz, se dijeron el uno al otro: usted se da cuenta que vamos a ser muy populares internacionalmente, pero muy impopulares dentro de nuestra propia gente, nos van a decir que somos unos traidores. Y el otro le dijo sí, y se dieron la mano y fueron y firmaron la paz. Eso sucedió en Sudáfrica, eso sucedió en Salvador, sucedió en Guatemala. Entonces esa frase del Economist, maldito el hacedor de paz, es porque infortunadamente en el corto plazo eso sucede. Después la historia se lleva la neblina de la polarización política que generan los procesos de paz, queda la verdad y la historia rectifica. El presidente lo ha repetido una y otra vez. Hacer la paz le costó casi todo su capital político, pero para él eso es lo de menos. ¿Usted pensó que iba a perder ese capital político de esa manera? Me lo advirtieron, o sea, me dijeron, esa transición le va a costar su capital político, le va a costar muchísimo, porque la gente no va a entender que habiéndolo elegido por ser exitoso haciendo la guerra, se siente uno con sus enemigos hacer la paz. Es difícil de entender, y mientras uno les explica que hacer la guerra es una condición necesaria para lograr una buena paz negociada, y que un conflicto como el colombiano no puede terminar en guerra permanente porque se tomaría otros 20 o 30 años, mientras uno explica eso, la popularidad se le viene al suelo. Eso me lo advirtieron y eso sucedió. Usted habla de frustraciones, dice, es mucho más lo que queda por hacer, pues por tanta cosa. Una de esas no puede ser el tema de la implementación del acuerdo de paz, la forma como se ha implementado. Los acuerdos de paz para resolver conflictos internos en la historia se han limitado casi todos a lo que llaman el DDR, el desarme, la desmovilización y la reintegración. Eso ya se cumplió en el caso colombiano. Y la fotografía de Timochenko, votando como Rodrigo Londoño, no como excomandante de las FARC, sino como jefe de un partido, por primera vez en su vida, eso encapsula todo lo que fue el DDR. Pero más allá de las diferencias que sabe despertó hacer la paz con las FARC, Santos deja una advertencia en el ambiente, a pesar de que insiste en que no quiere controversias con su sucesor. Cuando dice no se dejen robar la paz, ¿es que no dejen que el nuevo gobierno haga cambios a lo que se acordó con las FARC? Y son 3 gobiernos. Ajá. Y eso según la sentencia de la Corte. Y eso lo dijo la Corte Constitucional. Los acuerdos hay que cumplirlos. La paz va bien, la paz se está comenzando hasta ahora a construir. No podemos permitir que se descarrile esa paz. Por eso el pueblo colombiano, que es el verdadero dueño de la paz, tiene que apropiarse de esa paz y defenderla. Alguien me decía, usted se va a ir a cuidar a su nieta Celeste, ¿y quién va a cuidar la paz? Y yo le decía, la paz la cuidan ustedes, todos los colombianos, porque esa paz no es mía. ¿Cómo la cuidan? Pues demandando, exigiendo que se cumplan los acuerdos, que esos planes de desarrollo se ejecuten, los dineros ya están apropiados, que se sigan reparando las víctimas, que toda esa hoja de ruta que acordamos se vaya cumpliendo. Además, la comunidad internacional está muy pendiente de que se cumpla y ayudando mucho a que se cumpla, porque está invirtiendo muchos recursos. Pero eso, digamos, riñe un poco con la realidad política, presidente, porque ya el presidente electo, entrante, dijo, hay que hacer ajustes. Si son ajustes acordados, bienvenido sea, porque el acuerdo de paz no es perfecto, es imperfecto. Es hechura de una negociación entre seres humanos que no somos perfectos, nadie aquí hace las cosas perfectas. Si son acuerdos para mejorar el proceso, bienvenido sea. Si son imposiciones para retroceder, no creo que pueda, porque la Corte Constitucional le va a decir, no señor, eso no se puede. La más importante que plantea el gobierno es decir, oiga, lo que pasó en estos días en el Congreso, ver a Lozada contando votos con Paloma Valencia, eso no se puede, dice el gobierno y su gente. Digo, sus copartidarios, de decir, ellos tienen que primero responder, ¿qué ha sido la tesis del uribismo en estos 8 años y la tesis ahora del nuevo gobierno? A nadie le gusta
ver a los guerrilleros que cometieron atrocidades en el Congreso, pero eso es parte de los acuerdos. Los acuerdos tienen un precio, la paz no es gratis, el precio es, estos señores van a poder hacer política y van a poder estar en el Congreso mientras lo juzgan, y la justicia transicional determinará si puede seguir en el Congreso o no, dependiendo del crimen. Eso fue lo que se acordó y hay que respetarlo. Es decir, ese sapo que ustedes, es uno de los sapos que nos toca tragarnos, es imposible cambiarlo. Es imposible cambiarlo a menos de que las FARC decidan, de común acuerdo con el gobierno, que hay otra forma, otro camino.